conferencia que es sobre la prevención del daño de las mercancías en el proceso de exportación, pero también en el proceso de importación. Así que el día de hoy nos acompaña un especialista en estos temas, que es representante y director general de la empresa Smartlaw, que es también una empresa aliada estratégica del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Región Sur. Les presento rápidamente a Rafael Salamanca Reynoso, quien nos va a estar compartiendo durante estos minutos algunos tips sobre cómo prevenir el daño en estas mercancías que son tan delicadas y que no solamente es parte de un solo sector, sino de toda la cadena de proveeduría. Rafael Salamanca ha colaborado en diversas empresas relacionadas al tema de cadena de suministro. Tiene experiencia laboral en transportes, Logis Trading, ha sido ejecutivo comercial, también en transportes Marva, ha sido gerente de terminal, en Axel ha sido gerente comercial, en Cordstrap ha sido sales manager y en Snellecki Logistics ha sido business development manager. También tiene a su cargo la responsabilidad de impartir múltiples cursos en materia de prevención de daños de mercancías en las principales terminales del país como ICABE, CICE, Golmex, SSA México, y también tiene múltiples diplomados y certificaciones, todas enfocadas al tema de logística Lean, al tema de planeación y dirección de negocios, y también cuenta con una certificación en sujeción y diseño de cargas en el puerto de Long Beach, California. Así que, estimado Rafael, te cedo el uso de la cámara y el micrófono para que nos puedas compartir un poco más sobre tu experiencia en esta prevención del daño de las mercancías de exportación e importación. Adelante, Rafael. Hola, Josefina, muy buenos días. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a Comcesur por esta invitación. Y bueno, pues también quiero agradecer a todos los participantes por tener el tiempo para escuchar esta plática sobre la prevención del daño de las mercancías en la exportación. Yo no tengo acceso a poder mover ahorita la presentación, así que si me ayudas, Josefina, a cambiar a la presentación siguiente, al slide, por favor, para ir cambiando, o cómo lo podemos manejar. Sí, a la siguiente, por favor. Ya. Ajá. Ok. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, que es pues la seguridad de las cargas, ¿no? Y lo que bien dice el título, el prevención al daño de las mercancías. Y bueno, toda esta situación que sucede en el comercio internacional, pues es por el alto índice de siniestralidad que sucede en los puertos y en los contenedores y con las mercancías por falta de conocimiento de las fuerzas y de los sistemas de sujeción que se pueden ocupar. Siguiente, por favor. Estas son algunas imágenes de lo que hoy en día sucede en los puertos. Digamos que son imágenes de lo que pasa al no prevenir o al no contemplar las resistencias de los contenedores, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué sucede todo esto? Bueno, en la presentación siguiente, por favor, tenemos aquí un estudio que realizó una aseguradora en Londres y pues bueno, aquí nos habla que se cuantificó en 50 billones de dólares lo que fueron daños a las mercancías y esto pues prácticamente un 13% recae en la carga contenerizada. ¿Sí? Esto, si vemos en la gráfica siguiente, principalmente recae en un 40% por la manipulación, la falta de embalajes, el exceso de pesos, el incorrecto embalaje en las mercancías y pues esto es por falta de conocimiento de lo que tiene que ver con el embalaje, ¿no? Y con las cargas. En la presentación siguiente, por favor.
Tenemos un 60% de manipulación y en el embalaje, como les decía. Y bueno, ¿esto cómo se puede solucionar o existe alguna solución para esto? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Las razones por las cuales los accidentes siguen ocurriendo en las exportaciones, pues muchas veces recae en la falta de conocimiento, falta de conciencia de las regulaciones internacionales o locales, a veces falta de entrenamiento del personal operativo que llega a cabo estas actividades. Hay una falta de responsabilidad o conceptos erróneos sobre las fortalezas de los medios de transporte, o se desconocen los puntos de amarre y muchas veces en la industria o en las fábricas o en los andenes traemos presiones en tiempo por hacer cargas rápidas, ¿no? Y esto, pues bueno, a veces nos lleva a estos errores. Muchas veces en algunas industrias como la automotriz, por ejemplo, por mencionar alguna, a veces ya tienen estos riesgos calculados dentro de su estándar que manejan, ¿no? Y bueno, todo esto se puede prevenir contemplando y analizando las fuerzas de las unidades o de los medios de transporte. Siguiente, por favor. Aquí les quiero presentar un video como para que veamos más o menos qué es a lo que se está exponiendo un contenedor una vez que ya está embarcado y que va a su destino, a las fuerzas a las que se somete una mercancía. Si le pueden poner play, por favor. Miren, por ejemplo, en esta toma vemos mercancías que están sueltas en el barco, ¿no? En cubierta. Y todo esto es por una falta de unitización del producto. Entonces, bueno, la importancia ahorita voy a hablar más adelante, desde que sale de línea de producción un material, cómo debe ser asegurado y trincado. Normalmente el video tiene volumen, tiene audio. No sé si no se pueda escuchar, por favor, Josefina. No se escucha. Perdón, ¿ahí sí lo escuchan? No. No. Realmente aquí lo que podemos ver pues, son las fuerzas del mar, ¿no? En cuanto al barco, al buque, cómo tiene estos impactos contra las olas o los movimientos. Y si vemos al horizonte, incluso podemos observar, bueno, se está trabando un poco el video, los ángulos de inclinación. Y esto, si nosotros lo llevamos a una carga contenerizada, pues evidentemente puede tener un daño muy grande el hecho de que no esté bien asegurada o no esté bien contemplada el embalaje o la estiba propia de la mercancía. Este es un barco, unos de estos, ¿cómo se llaman? No, se me fue el nombre. Crucero. Un crucero, exactamente, un crucero que está ahí a la deriva, pero aquí lo que me gusta mostrar es que tenemos una cámara adentro y es como si la mercancía no estuviera sujeta dentro de la unidad que se envía, ¿no? Que es un contenedor. Y podemos ver el desplazamiento de estas mercancías similar a lo que sucede aquí en el crucero. Aquí tenemos una carga break bulk que es también pues
carga encubierta, y el hecho de no contemplar una sola línea de amarre dentro de esta sujeción nos lleva a que se puede colapsar y se va, así como un efecto dominó. Al asegurar mal solo una línea, eso nos lleva a desbalancear la carga y tener una pérdida total y una siniestralidad muy grande, ¿no? Entonces, pues bueno, es una importancia muy, muy grande el poder calcular y realizar una sujeción correcta de la mercancía, pues para que no sucedan este tipo de daños. Además que, pues bueno, pues el daño que se causa tanto a la mercancía como al medio ambiente, ¿no? Todo lo que sucede. No pasa nada. Sí, qué lástima que no se escuche. Bueno, ya. Por ejemplo, aquí en esa toma que veíamos el horizonte y la inclinación que esta persona nos demuestra, pues puede ver uno el ángulo de inclinación que les comentaba, y si una carga no está bien asegurada dentro del contenedor, pues lo que puede ocurrir es que se colapse. Entonces, todas estas fuerzas muchas veces en planta o en el área operativa se desconocen, y esto nos lleva a pues ocupar sistemas que probablemente no son los ideales o no están avalados por regulaciones internacionales en cuanto a la sujeción de carga. Aquí lo que quiero comentarles es, pues, prácticamente cuáles son los sistemas que vamos a poder compartir con ustedes y pues a dar a conocer, que evitan precisamente este desplazamiento de carga y que ayudan en gran medida a prevenir el daño de la mercancía. La siguiente, por favor. Rafa, voy a dejar de compartir y lo vuelvo a compartir para ver si así ya se escucha mejor. Ah, ok, sí, claro que sí. Muchas gracias, José. Ya está activado el sonido, Rafa, para los siguientes videos también. Muchas gracias. Bueno, este es el video que les comentaba que está dentro del crucero, y simulando una carga, como se ven las sillas, las mesas que tenemos ahí, si no estuvieran aseguradas, pues esto pasaría en un contenedor, ¿no? O incluso hasta en una modalidad terrestre. Porque bueno, en todo esto de la prevención del daño, no solamente tiene que ver con una carga contenerizada o vía marítima, sino también hablamos en sus diversas modalidades, ¿no? Ya sea marítimo, terrestre, aéreo, férreo. Y bueno, aquí podemos ver la fuerza tan impactante que lleva en el oleaje, el arrastre de las mercancías. Ahí hasta una señora se noqueó de tan fuerte que fue el golpe. Sí. Bueno, imagínense esto en un contenedor llevando, no sé, pantallas, refrigeradores, un carro, X, etcétera, ¿no? Lo que pueda ser ahí de mercancías, pues bueno, llevaría a un daño inminente de la mercancía. Si gustas, por favor, pasar al siguiente presentación. Aquí tenemos ahora un ejemplo
de lo que sería un desplazamiento por una carga no asegurada en una forma de vía terrestre, pero aquí, sin embargo, bueno, si hay un choque, bien tiene el daño el vehículo, ¿no? Pero vamos a ver, si le puedes poner play, por favor, Josefina. It's just a meter high and 35 centimeters across, but its makers claim it's tough enough to stop one of those. Substitute for the potential explosive payload in the back, we're using a slightly more inert substance, bags of sand. Aquí el propio choque tiene una consecuencia, pero la afectación general es el desplazamiento de la carga hacia la cabina, que prácticamente siempre es lo que sucede en una transportación vía terrestre, el hecho de no tener sujeta la carga o no bien calculado las fuerzas que pueden llevar a este tipo de daños, ¿no? Si pasamos a la siguiente presentación, por favor, Josefina. Ya entrando en materia, bueno, vamos a hablar sobre el primer paso previo a cargar una mercancía, ¿no? Siendo así el paso número 1, que sería cuando empieza el proceso de estiba. Y este proceso de estiba lo tenemos en el momento en el que el material sale de la línea de producción. En este paso tenemos la primera unidad de transporte, que podría ser un montacargas, un patín, o prácticamente serían esas dos modalidades. Y a partir de ese momento es fundamental realizar una buena unidad de carga a fin que el material se pueda transportar en la línea de producción, al almacén o directamente al medio de transporte en el cual se pueda llevar para consolidar a la unidad de transporte. Por ejemplo, en el video inicial, donde se ven unas como maderas que están regadas en el mar, precisamente no tuvo una correcta estiba y no tuvo una correcta unidad de carga. ¿Qué es esto? Una unificación de productos, ¿no? Si tenemos, por decirles un ejemplo, 10 cajas, estas 10 cajas deben de tener un playo, pero se tiene que contemplar el peso de las cajas, porque precisamente a veces el playo no va a unificar en una tarima estas mercancías. Entonces, bueno, ahí tendríamos que recurrir a un fleje y en consecuencia ver si el fleje tiene la resistencia del peso de las cajas. Por eso es de suma importancia que se realice una buena unidad de carga para evitar, incluso al momento de realizar esta estiba, un daño de la mercancía. Entonces, desde esta parte empieza, digamos, que el primer paso a prevenir un daño a lo que es la estiba propia. A continuación veremos, por favor, aquí está, el proceso de una arrastre en contenedor, ¿no? Si no se tiene bien también calculado o capacitado al personal que lleva a cabo estas actividades, si le puedes poner play, por favor, pues pueden suceder este tipo de accidentes y son catastróficos. Aquí esta persona no midió bien su proceso de estiba y se lleva todo un rack, ¿no? Y esto sucede muy, muy seguido, que el personal pues no está capacitado para manipular contenedores, no realiza una correcta estiba, y la estiba es el cálculo del peso sobre el medio al cual se va a transportar o a distribuir en un contenedor o en un tráiler. La presentación siguiente, por favor. Por ejemplo, en este video no se calculó el peso de la mercancía contra la resistencia propia del montacargas.
Entonces, pues si no se tienen esos conocimientos o no se tiene esa información, pues suceden este tipo de daños. Entonces aquí lo que sugerimos pues siempre es, pues primero analizar el peso, tipo de producto y cuál es la mejor forma para hacer esta unificación, unitización de producto o de mercancía. Siguiente, por favor. Después, bueno, contemplando esto, hay que tener en cuenta que hay fuerzas que influyen en la mercancía. Estas fuerzas son fundamentalmente, en estricta teoría, saberlas porque esto va a influenciar para poder analizar y idear un correcto embalaje y correcto tipo de producto al cual se va a exportar y a su vez para poder calcular el tipo de sujeción que debe de llevar. Adelante, por favor. Este video que les voy a mostrar, pues es claramente todo el proceso que lleva en la cadena de suministro una mercancía que va a ser exportada por todos los eslabones por los cuales va a ir pasando en el transporte multimodal y las fuerzas que estas influyen para que esto pueda afectar a la mercancía, ¿no? Si me puedes poner play, por favor. The Atlantic simulator only tells half the story. A ship doesn't just roll, it pitches and yaws, sways, surges and heaves, just like this. There's a soaking around every corner for containers as well. And a lot of waltzing about. It's not surprising that many cargoes are ruined simply because they're poorly packed in their containers. Shippers' profits and goodwill get written off with them. What's more, if harm is caused to other cargoes, to means of transport or people, then whoever's container was badly packed can be held liable for the lot. It's a common problem. Independent investigators around the world have found 1 in 3 containers at fault. Why? Some say since the law doesn't insist on container packers being qualified, no one can be bothered to train them. But maybe it's also because those boxes look so reassuring. A bit like a safe. But that safe can turn into an oven, a freezer, or a sauna. And as we've seen, it guarantees its contents a white-knuckle ride. It pays to remember that worse things do happen at sea. Seven outside, Captain. She's been rolling very heavily. If cargo is packed properly, it can survive all these adventures. Okay, right, well, we'll bring it down to full ahead maneuvering. But if you're one of those who insists any fool can stuff a container, maybe you should think of it as a dustbin. Gracias. Pues bueno, aquí como pueden ver, toda
la cadena en la que sucede toda este caos, digamos, por decirlo así, de la mercancía. Y definitivamente lo que quiero comentarles, pues es que a veces en la parte operativa, que es realmente donde sucede esta situación de cargar mercancías, consolidar, hacer maniobras, contenerizar, etcétera, pues muchas veces hay esta falta de información sobre lo que se debe de estibar, cómo se debe de estibar y cómo sujetar las mercancías, porque estas son expuestas a fuerzas extremas y no solamente la misma inercia del movimiento terrestre, marítimo, férreo, sino también, como pueden ver aquí en el video, tenemos otras influencias que son las climatológicas. Y estas también son vulnerables las mercancías y las debemos de contemplar, porque, por ejemplo, hay temporadas o épocas en las cuales pues tenemos un mar más picado, ¿no? Por ejemplo, si vamos hacia Asia, ¿no? En ciertos periodos. O tenemos un factor muy importante que es la condensación de un contenedor en puertos. Y este no tiene nada que ver con los movimientos, pero sí tiene que ver con una humedad que se genera dentro del contenedor y que esta humedad para cargas susceptibles al agua, pues es un riesgo muy grande. Por ejemplo, electrónicos, ¿no? Si esto no se considera dentro de la sujeción o más bien de la prevención al daño de la mercancía, la humedad puede afectar a las mercancías. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues por ejemplo, yéndonos a una solución de desecantes o de absorbentes de humedad y calculados al tipo de producto, al peso total, al tipo de embalaje, y de acuerdo a eso, pues ya se diseña una especialización sobre este proceso de la absorción de humedad. Hay una parte muy importante que debemos conocer, que para que tengamos una idea, un contenedor de 40 pies cerrado en una época de humedad y con la condensación puede llegar a almacenar 36 litros de agua. Eso es muchísimo, porque digamos que esto se genera a través de un vapor, como cuando uno se baña, y genera un punto de rocío, una lluvia interna dentro del contenedor. Y esta lluvia empieza a gotear del techo a la mercancía. Yo tuve la experiencia de ver algunos clientes en la industria automotriz que enviaban refacciones en embalajes de cartón, y esta humedad pues afectaba directamente a la resistencia de las cajas, y lo que sucedía era que se colapsaba las estivas de 3 camas y pues se dañaban las mercancías. Entonces todo esto hay que irlo conociendo para precisamente prevenir este daño. Si pasamos a la presentación siguiente, por favor. Estas fuerzas que les comento, llegando a la parte del transporte, pues las cargas son transportadas de un punto A a un punto B, ¿no? Un origen y un destino. Estas son sometidas, pero para que ustedes se den una idea, estas cargas van a tener un movimiento hacia 6 direcciones, y estas fuerzas se les conocen como fuerzas G. Siempre va a ser una fuerza de aceleración y desaceleración, esto principalmente en la carga que es vía terrestre, ¿no? En el frenado, en la aceleración. Luego tenemos la parte que es del bacheo, hacia arriba y hacia abajo. Este va afectando siempre en el barco. Cuando vieron en el video en las olas cómo cae y se pica el buque. Y bueno, tenemos también las fuerzas centrífugas, que estas también influyen en cualquier vía de transporte, que es la de hacia izquierda o derecha o las laterales. Y esto también tiene una fuerza muy grande y de afectación a las mercancías. Y todo esto, pues bueno, como para evitar estas fuerzas que actúen negativamente sobre la carga, se tiene que asegurar y evitar estos movimientos de aceleración y desaceleración hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo. Siguiente, por favor. Siguiente. Empezando por la primera parte, si siguiéramos un proceso en la cadena, que ya vimos que, bueno, es el montacargas, luego se consolida el contenedor, se hace un proceso de estiba, en consecuencia, pues se envía por vía terrestre, y esta parte en la parte terrestre, pues tenemos que contemplar que estos transportes van a ser sometidos a fuerzas como
lo mencionaba, que es la aceleración y desaceleración, y sobre todo el frenado de la mercancía. En el frenado muchas veces tenemos lo que le llamamos el corrimiento de carga. Se corre la carga y esta muchas veces pues, puede afectar. En el ferrocarril, por ejemplo, en un proceso no es frenado, le llaman acoplamiento de furgones, que es por fuerza de gravedad, afecta muy bruscamente la carga. Entonces tenemos que contemplar sistemas que prevengan hacia estos sentidos el movimiento de las mercancías. Luego tenemos la curva, o las curvas o la pérdida de adherencia, el bacheo, la vibración, las fuerzas de amarre o resistencias de puntos de amarre. Esto sucede muy seguido en México. Yo puedo ver, por ejemplo, en las autopistas, a lo que son los transportistas. Normalmente siempre avientan unas líneas de amarre, ¿no? Unas que les llamamos las top over, que son unas bandas que van por arriba de la mercancía. Pero precisamente esas bandas nada más contemplan un movimiento que sería de bacheo, que es hacia arriba y hacia abajo. Pero en un proceso de aceleración o desaceleración, esa resistencia no va a tener ninguna finalidad y ninguna forma de sujeción que nos permita garantizar que no se va a desplazar la carga. Por eso vemos muchos accidentes de mercancías, o se corre a un lado, y ahorita les mostraré un video de eso, ¿no? Luego tenemos las influencias climatológicas, el sistema de fricción, que eso también definitivamente nos afecta a la mercancía. No es lo mismo estibar madera con madera, o madera con metal, metal con metal, o sobre un suelo húmedo o seco, y todo esto es un factor que se debe de contemplar al momento de estibar o hacer la colocación de la consolidación de la mercancía dentro de la unidad de transporte. Por ejemplo, cuando tenemos pallets de madera y digamos que tenemos un día lluvioso y se va a ir al exterior la mercancía, sí o sí, por ejemplo, se tendrían que colocar pedazos de caucho para que estos ayuden a evitar esa fricción. Entonces, bueno, muchas veces se desconoce de esto, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos muchas veces lo que llamamos la resistencia del transporte. Tenemos que conocer las capacidades de sus pesos, las regulaciones que tienen en diferentes países, porque normalmente llegando a un origen o a un destino, hay otro proceso en el cual se va a mover por vía terrestre para llegar a su destino final. Luego tenemos pues lo que serían los daños principales en la parte de la vía terrestre, pues son daños al conductor por penetración en la cabina, como les mostré, daños a terceros por la desestabilización de la carga o del vehículo, esto principalmente en curvas, y daños propios a la mercancía, ¿no? Que eso pues ya también es un factor. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede al frenado. Si no tenemos una sujeción correcta o un proceso incluso de unitización o de flejado, tenemos un ejemplo, ¿no? Se desplaza la carga. En un proceso de aceleración, igual, si tenemos mercancías generales, podemos tener un factor que influye. Todo esto en fuerzas G, por ejemplo, en un frenado va a influir 0,8 veces su peso. Un ejemplo, si tenemos mercancías que pesan 4 toneladas, se le tiene que aumentar 0,8 veces su peso en un proceso de frenado. Esto influye y aumenta sobre el daño a la mercancía. Entonces, si una carga, aquí en el ejemplo, pesa 10, pues se producirá una fuerza externa de 8 toneladas más para que ésta influya y desplace la carga. Y así consecutivamente en todos los procesos, ya sea lateral o de aceleración. Siguiente, por favor. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos y esto aquí, yo estoy en la ciudad de Puebla y tenemos empresas de acero, por ejemplo, una muy similar aquí en Huejotzingo, y llegué a capacitar a transportistas, y muchas veces el transportista piensa que el propio peso de la mercancía asegura la mercancía, ¿no? No, pues son rollos de acero, o pesa 4 o 5 toneladas y solita se asegura, ¿no?
y muchas veces desconoce el propio operador de las consecuencias de no asegurar bien su carga. Si puedes poner play, por favor, Josefina. Aquí vemos un ejemplo de todo esto que les comenté. Proceso de aceleración, desaceleración, frenado y lo que puede llevar el no tener ahí la carga. Si vieron, bueno, esto está un poco exagerado como película, pero realmente sí sucede. Sí sucede este tipo de errores y de accidentes en las carreteras. Y todo esto es por falta de conocimiento de las fuerzas y de los sistemas de amarres. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí, perdón, aquí podemos ver que una carga con un proceso de, pues, el factor que influye en un movimiento, pues nos va a afectar al peso y al desplazamiento y se aumenta el mismo peso de la mercancía en un movimiento de fuerzas de amarre y esto pues, definitivamente tiene que estar contemplado hacia todos los sentidos la propia sujeción de la carga. Ahorita vamos a ver cuáles son los métodos correctos y que deben de ustedes de contemplar para sus mercancías o solicitar a sus transportistas que refuercen para que no tengan estos daños las mercancías. Siguiente, por favor. Esta siguiente, por favor. Aquí. La fricción, bueno, ¿qué es la fricción? Les hablaba que es la parte que también influye a nuestro daño y es un coeficiente de fricción que deberíamos de tener, o más bien la fuerza de tracción durante el desplazamiento en kilogramos por el objeto en kilogramos. Bueno, aquí está ejemplificado. A continuación podremos ver lo que sucede en una parte que se contempla esta fricción. Si me puedes poner el video siguiente, por favor. Y en una carga que no tiene fricción. Aquí en este video ahorita vamos a ver, se ven dos tipos de cargas. Dos totes y unos tubos. Este es el momento, la primera cama que vemos no tiene, vemos aquí el tubo, no tiene caucho. Y la que está atrás de ella tiene caucho. Entonces, simplemente el hecho de poner un sistema para evitar la fricción, nuevamente, ahí se ve, ya nos previene este desplazamiento. Entonces, bueno, el hecho de contemplar solamente el tema de la fricción, ya con eso estamos previniendo que se desplace la carga, como se ve ahí en la tubería, ¿no? Y ahí no tiene ningún tipo de amarre, ningún tipo de banda, pero ya es un factor que nos ayuda a prevenir el daño y a reducir su peso, como decía la tabla anterior. En la imagen siguiente podemos ver precisamente esto, ¿no? El desplazamiento, por ejemplo, de cargas sobredimensionadas, de cargas con excesos de alturas, de largos, de peso, etcétera, que definitivamente afectan principalmente al conductor y a la gente que incluso puede ir a un lado y pueden pues, dañar o se puede incluso pues, voltear el camión, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Este ejemplo es un tracto que está llevando bobinas de acero
y se ve que pues se le hizo fácil en un trayecto corto a una velocidad, no, anterior, por favor, a una velocidad baja, por decirlo así, yo creo que no va más de 10 kilómetros por hora, no asegurar su carga, y se ve que aquí baja la pluma y hace un sistema, hace un frenado, ¿no? Abrupto. Y este frenado, en consecuencia, pues desplaza los rollos de acero. Y esto sucede, o sea, no es por ser catastrófico ni mucho menos, pero esto lo he visto yo en carreteras, y pues sucede, ¿no? Al no contemplar este tipo de pesos, pues bueno, afecta directamente a la cabina y al operador y las cargas y etc. Siguiente, por favor. Les comentaba que todo esto empieza con la unidad de carga y la finalidad de la creación de la unidad de carga es la facilidad para que ésta se pueda transportar en la paletización hacia los andenes, ofreciendo una estabilidad durante el proceso, como se ve aquí en el ejemplo del montacargas con su pallet y sus bultos o sacos. Aquí, por ejemplo, lleva un playo, pero muchas veces un playo, les decía, no es garantía de que esta unidad de carga sea segura. Lo que aquí recomiendo hacer es ocupar un sistema de flejado, sea textil, sea de acero o de poliéster, pero que esté calculado con base al peso que tiene la tarima. Porque no es lo mismo una tarima de 250 kilos a una tarima de 1 tonelada, ¿no? Entonces se tiene que hacer una correcta sujeción o flejado de acuerdo al tipo de peso. Y de ahí al tipo de caja o pallet, cartón o madera o lo que sea, se va diseñando a esto. Normalmente todos los proveedores de fleje pues, tienen sus flejes por resistencia y uno calcula la resistencia en fuerza en kilogramos hacia su mercancía. Ahorita lo van a ver. Siguiente, por favor. Estos son ejemplos de los flejes y con los insumos que podríamos hacer una correcta unidad de carga. Por ejemplo, tenemos los esquineros de cartón, ¿no? Estos ayudan mucho a reforzar y a integrar las mercancías para que éstas no se desplacen, y cuando estibamos un pallet sobre otro, también ayudan mucho a que estos no dañen las cajas. El fleje por sí solos pues ya mantiene la carga asegurada dentro del pallet para cuando llegue el montacargas y haga un movimiento, pues no se desplace. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo en tambos, cómo sería un cálculo del fleje correcto. Si consideramos que este paletizado tuviera un peso total de 1000 kilogramos y tenemos un fleje de acero que tiene un sistema de ruptura de 250 kilos, es decir, su resistencia es por cada línea que uno coloca, va a asegurar 250 kilos. Entonces, la forma de calcular tu fleje sobre tu producto es tu peso total entre la resistencia de tu fleje, y eso te va a dar el número de líneas que debes de colocar a la tarima. En este ejemplo, pues serían 1000 kilos entre 250, tenemos las 4 líneas de fleje, como se nota aquí en la imagen. Siguiente, por favor. Tenemos después lo que es el transporte terrestre por carretera. Este sistema pues se debe de asegurar normalmente con sistemas de matracas reutilizables, lo que les llamamos eslingas, bandas, cadenas o madera, ¿no? Se colocan encima de la carga y se anclan a los ganchos situados en efecto a los laterales del camión. Estos pues se dan tensión con una matraca y así es como se aseguran. Este sistema se presiona la carga de abajo, no, de arriba hacia abajo, evitando su movimiento. Sin embargo, lo que les comentaba, ese tipo de amarre solamente asegura la carga en un movimiento de bacheo, pero en una aceleración o desaceleración probablemente no sea tan eficiente y puede ser un factor de riesgo en su traslado. Luego, pues muchos para inmovilizar las cargas, algunos camiones disponen de barras móviles o les llaman comúnmente gatas
o barras logísticas. Tenemos también en cajas cerradas lo que son bolsas de aire o los dunnage bags, y estas son utilizadas para rellenar espacios entre las cargas. Normalmente cuando tenemos pallets contenerizados o en una caja seca y estos hay huecos entre los pallets, lo que sugiero es colocar dunnage bags, bolsas de aire, y estas rellenan los huecos y evitamos el golpeteo, digamos, entre tarimas, y es una forma también de bloquear y asegurar las cargas. Siguiente, por favor. Ok. Aquí tenemos ejemplo, me voy a ir un poco rápido porque ya tenemos poco tiempo, pero aquí tenemos un ejemplo del tipo de eslingas que ocupan los transportistas. Son eslingas de poliéster o de nylon, y estas normalmente tienen que revisarse las etiquetas, siguiente por favor, en cuanto a la resistencia de ruptura y el tipo de material que lleva. Aquí sí pueden ver, por ejemplo, esta tiene 5,000 kilos, ¿no? Entonces, si tu carga pesa, un ejemplo, 8 toneladas, pues probablemente esta banda no te va a funcionar, porque tenemos que calcular los 5 kilos de resistencia más el efecto de las fuerzas G, que es 0,8 veces más su peso. Entonces, por lo regular, siempre tenemos que ir sobrados al doble. Eso se recomienda para evitar precisamente que se rompan, ¿no? O se desgasten. Siguiente, por favor. En este tipo de amarre que les comentaba, el top over, que es nada más por encima en la carga, puede suceder esto, como se ve en la imagen. Se corre la mercancía, pero si tenemos un movimiento lateral, es ahí donde nos puede afectar la carga. O en una curva, es un riesgo un poco alto. Siguiente, por favor. Después tenemos lo que es cuando muchas veces ocupamos el intermodal, ¿no? Bajamos contenedores en ferrocarril para evitar, no sé, gastos de transportación, pero también básicamente en este transporte por ferrocarril se utilizan también sistemas que deben de asegurarse y que deben de contemplarse para evitar el daño. Para asegurar dichas cargas se suele utilizar los siguientes materiales. De igual forma es flejes, cables de acero, bandas, madera, polines, bolsas de aire. Siguiente, por favor. Pero aquí, por ejemplo, en este video, les voy a mostrar lo que probablemente a veces desconocemos, que es el acoplamiento de los vagones y que estos influyen en el desplazamiento de la carga. Si le pueden poner play, por favor. Disculpen, ¿sí me escuchan? Sí, 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 sí. Sí. Ah, ok, gracias. Bueno, como podemos ver aquí en estos acoplamientos y en estos choques, por decirlo así, de entre furgones, también tiene un movimiento brusco la mercancía. Por ejemplo, aquí ocupan en el video, creo que ya se pausó, pero ocupan soleras para soldar, ¿no? Que en este tipo de producto de mercancía pues es válido. Pero hay, por ejemplo, me ha tocado ver, no sé, movimientos de furgón con cerveza o con cemento,
etcétera, y pues son diferentes, ¿no? Son diferentes los esquemas que se deben de contemplar para asegurar la carga. Luego tenemos, bueno, si quieres poner como después de la mitad del video, nada más para... Por ejemplo, aquí, yo lo que sugiero es definitivamente ocupar bandas de poliéster para asegurar cargas, ya que estas tienen una recuperación y tienen una elasticidad, o digamos, es una como memoria a la resistencia que permite tener esa fricción, o más bien esa recuperación de tensión para no mover la carga. Entonces es muy válida este tipo de amarre con bandas de poliéster, ya que pues, no dañan el producto. Sin embargo, hay que contemplar que en filos, por ejemplo, sí hay que protegerlo con cauchos o plásticos o no sé, o cartón, para que no se corten. Video siguiente, por favor. Tenemos el transporte marítimo, que es pues prácticamente los contenedores, el tipo de contenedores que manejamos para exportar. Y en la siguiente podemos ver que, pues bueno, son un contenedor de 20, de 40, el high cube, el open top. Y pues son, lo que quiero comentar son los tipos de amarres y las anclas mínimas que tiene un contenedor para poder asegurar las cargas. La resistencia de las paredes tienen un peso de la carga por 0,6. La resistencia de la pared final y puertas tienen un peso de la carga del 0,4. Y la resistencia de los puntos de amarre mínimo tiene 1 tonelada por cada punto de amarre. Estos son las anclas inferiores, ¿no? Las como ojillos que tienen en los contenedores. Y las superiores tienen de 500 kilos por cada punto superior de amarre. Siguiente, por favor. Esto es un contenedor flat rack. Son contenedores para cargas con sobredimensión o con exceso de peso y bueno, también pueden ocuparse estos sistemas. Siguiente, por favor. Y tienen mayor resistencia las anclas inferiores. Esta resistencia es pues de 0,4 su peso en las paredes y tienen una resistencia de 4 toneladas por cada punto de amarre. Esto es ya que pues aquí pueden estar mercancías arriba de 20 toneladas sin problema, ¿no? Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta la resistencia de las anclas y los contenedores de pues 20 y 40, podemos colocar cintas textiles o también podemos rellenar espacios con sistemas como, pues puede ser cartón, madera, bolsas de aire. Y si la carga es muy pesada, a fin de no rebasar su peso y asegurar, se utilizará una alfombra antideslizante, que es el caucho que les comentaba. Y de esta forma, pues evitamos ya el desplazamiento, ¿no?, de la mercancía y haciendo un correcto trincaje. Siguiente, por favor.
Normalmente cuando en una carga en flat rack, lo que nos dice el código CTU, que se apega a las regulaciones internacionales marítimas, es hacer un plan de carga. Entonces, bueno, ustedes tienen que hacer su plan de carga previo a consolidar la mercancía. Y este plan de carga pues debe de contemplar la masa, el peso, la distribución del peso en lo que es la parte inferior o la parte plana del contenedor, contemplar su centro de gravedad, las condiciones del empaque y los métodos de seguridad o de amarre que se van a hacer. Esto normalmente se los va a solicitar la naviera y pues prácticamente es para poder tener la garantía de que su mercancía no va a tener ningún desplazamiento o un daño. Siguiente, por favor. Por ejemplo, si esto no se calcula, aquí tenemos un ejemplo de un colapso o un desplazamiento, ¿no?, de la mercancía. Al no calcular bien la estiba o el centro de gravedad o la distribución del peso, pues se puede desfondar el contenedor. Que también se debe de hacer una inspección previa al contenedor que no esté picado o dañado, porque eso también es un factor para tener un daño. Y pues bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son los tipos de amarres que pues están garantizados y que prácticamente evitan el movimiento en las 6 direcciones que ya vimos anteriormente. Tenemos un amarre directo cruzado, que por ejemplo, se va a ocupar en los vehículos, en cargas con sobredimensión, y este amarre directo cruzado prácticamente es para evitar los movimientos longitudinales y laterales. Contrarresta las fuerzas en direcciones opuestas y prácticamente nos va a evitar ese daño. Pero estos amarres tienen que ir combinados, no quiere decir que una carga solamente va a tener un tipo de amarre, sino aquí realmente lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a la mercancía, tenemos que realizar una configuración para que contemple estos 6 movimientos. Por ejemplo, un cross-lashing, como se ve aquí, un amarre directo cruzado, a lo mejor con un top-over, que es el amarre por encima que ocupan los traileros. De esta forma, pues ya tendríamos garantizado en una parte terrestre que no va a haber un desplazamiento de la carga. Pero, por ejemplo, para un contenedor tenemos el loop lashing, que es el amarre en bucle, y este es para el oleaje, por ejemplo, lateral, ¿no? Contempla las fuerzas laterales y también un desplazamiento longitudinal. Entonces, bueno, este tipo de amarres es muy conveniente para cargas redondas, por ejemplo, o cargas con exceso de peso. Luego tenemos el amarre directo recto, y pues van directamente a anclas. Y luego tenemos un amarre de tirantes, que es un spring lashing, que pues también garantiza que no tenga un desplazamiento en dirección, si viéramos que fuera un barco, hacia proa y popa, ¿no? O longitudinal hacia adelante y hacia atrás. Siguiente, por favor. Aquí tenemos son tipos de amarres que podemos ocupar para las mercancías. Con mucho gusto, si ustedes tienen por ejemplo, algún requerimiento de alguna mercancía, estará ahí mi contacto y los puedo asesorar para idear una forma correcta de encontrar la mejor solución al tipo de embalaje y correcta sujeción para que ésta no tenga daños. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del top over que les comento, ¿no? Tenemos como base, tenemos 4 tubos que ya están unitizados con esta banda que se ve blanca o es un fleje de color blanco que por sí solos ya integró los 4 productos a realizarse a una unidad de carga. Como mencionamos, esto es la unidad de carga, ¿no? Ya es 4 artículos ya están unificados para poder manipularse y consolidar al contenedor. Posteriormente ya le pusieron 2 líneas, pero solamente las pusieron por encima.
que es el ejemplo, ¿no? Si le puedes poner play, por favor. Las fotos que llevas o las que te quedan. Luego de eso tendrás que mirarlo. So that is 0.5. Yeah? You see that the lashings are still keep the cargo in space. And there's no anti-slip match here. No anti-slip. But it's very rough wood. Yeah? Yeah. Bueno, aquí como vieron, pues se reventó una de las bandas, se desplazó la carga y no tuvo un efecto positivo al tipo de amarre, ¿no? En el video siguiente se contempla esta fuerza para hacer el amarre correcto, no anterior, por favor. Aquí, si ven, ya no es un tipo de top over o de amarre superior, sino ya se ve como un amarre doble o una trinca doble y es de ida y vuelta. Esto es lo que les comentaba, es el amarre. Ahorita se va a ver, está bajando. Y a este tipo de amarres le conocemos como loop lashing. Y contrarresta las fuerzas. Y miren, aquí por ejemplo la carga no se movió, ¿no? Porque los amarres superiores de izquierda y derecha están contrarrestando y son los que actúan en un desplazamiento como este, que está un poco exagerado, ¿no? Ya voltearon definitivamente todo el flat rack, pero sí sucede en el mar movimientos que son continuos y bruscos que hacen que se corra la carga. Entonces, bueno, este tipo de amarres nos va a ayudar a que evitemos ese tipo de desplazamiento. Siguiente, por favor. Aquí tenemos ejemplos del mismo, de los amarres del loop lashing en una estructura redonda o en una estructura cuadrada. Y bueno, se puede ir configurando de acuerdo al peso y al tipo de producto. Siguiente, por favor. Pues, normalmente son las herramientas que sugiero que se puedan ocupar para asegurar las mercancías. Tenemos los cauchos que evitan la fricción y herramientas de tensión para asegurar las cargas, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos ya ocupado los métodos que enseñé en los esquemas o en los dibujos, ya aplicados a cajas de madera. Y bueno, aquí se contemplan precisamente todos esos movimientos y evitamos el daño. Siguiente, por favor. Tenemos una parte importante que debemos considerar, que son los cálculos de los pesos del producto. Porque ustedes pueden decir, bueno, ajá, ¿y cuántas líneas les debo de colocar? O por qué unos tienen 4 y otras tienen 10 o 8, o el tipo de amarre. Y esto es con base al peso de la mercancía que nosotros vamos a tener que realizar los cálculos de la mercancía. Siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos este tipo de productos, estas bandas, ¿no? La resistencia de la resistencia del sistema, digamos, de la capacidad de peso que tiene cada banda, lo vamos a ver en la parte casi en medio donde está la doble AAR. Tenemos 6000, por ejemplo, dice ahí Corla 105, tenemos 3000 Dan. Esto significa decanewtons,
quiere decir que tiene 3,000 kilos de resistencia. Luego abajo tenemos un ejemplo de una de 6,000 kilos de resistencia, 8,500, 10,000 kilos o toneladas y así sucesivamente. Así podemos encontrar una infinidad de marcas de bandas y de tipo de productos para asegurar las cargas. Siguiente, por favor. El método que está avalado por la IMO, la Organización Marítima Internacional, se basa en un cálculo o en una fórmula que es el peso de la carga entre el valor de la resistencia del producto o de la mercancía. Siguiente, por favor. Es decir, nosotros en este ejemplo vamos a suponer que tenemos un crate o caja de madera que pesa 10 toneladas. Siguiente, por favor, para que salga. Tenemos aquí un sistema como el anterior que vamos a ocupar una banda que tiene una fuerza o una resistencia de 4,000 kilos. Perdón, más bien la fuerza del sistema es de 4,000 kilos. Y pues bueno, tenemos el ejemplo de la caja que ocuparíamos, ¿no? Y tenemos que considerar un amarre frontal y lateral y frontal y detrás de la carga. Siguiente, por favor. La fórmula es muy sencilla, es el valor el peso del producto, el peso de la mercancía entre el valor, es parecido a lo que vimos en el fleje, es el peso sobre la resistencia del sistema de la banda que vamos a ocupar. En este ejemplo, íbamos a ocupar una banda que tiene una resistencia de 2 toneladas. Entonces, si la carga pesa 10 toneladas, entre la resistencia nos va a dar 5 líneas de amarre por lado. Y pues son las líneas que tendríamos que colocar a la carga. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Este es el mismo ejemplo, nada más que con 20, por favor. Esta es la fórmula, nada más como para repasar. Es el número de amarres sobre el valor. Luego tenemos ya lo que viene siendo la carga contenerizada o la carga que colocamos ahí en el cubicaje o en la consolidación de cargas contenerizadas. Y esto pues nos ayuda precisamente también al desplazamiento de cargas, al de mercancías. Y bueno, esto es ocupando las anclas inferiores y superiores, haciendo amarres al contenedor. Nuestro método, este método que le llamo floor lashing, pues es un sistema que va prácticamente como un cinturón fijado al contenedor, ¿no? Hacemos unos amarres laterales, colocamos estas líneas de bandas y ejercemos presión hacia el fondo del contenedor, que es la parte más fuerte, que es la pared o la parte trasera, y de esta forma pues evitamos el desplazamiento y el daño de la mercancía. Siguiente, por favor. Luego también tenemos un sistema muy efectivo que es la cruz en contenedor. Este sistema es muy bueno porque también cuando uno llega a destino y abren puertas, muchas veces la carga puede irse encima de la persona o del operador que tiene la responsabilidad de abrir las puertas del contenedor. Y esta cruz te evita precisamente este desplazamiento. Nada más hay que contemplar que, pues bueno, este es para cargas que no pesen mayores a 13 toneladas. De preferencia tienen que ser cargas de 11 toneladas hacia abajo. Siguiente, por favor. Hay un código que llaman el código, bueno, que es el código CTU 2014, y este código pues nos dice y nos habla respecto al plan de carga que les comenté. Este plan de carga tiene que tener el esquema de la sujeción que vamos a ocupar para hacer una planeación de la estiba y de la sujeción de carga para evitar estos daños. Siguiente, por favor. Estos son ejemplos de tipos de amarres que se pueden considerar para tambos. Siguiente, por favor. Esto ya particularmente si ustedes tuvieran algún caso de alguna mercancía que tengan que embarcar,
pues ya se pueden ver particularmente qué tipo de esquema es el ideal y cómo se puede calcular la resistencia o la sujeción de la mercancía. Siguiente, por favor. Este es otro de totes. Siguiente, por favor. También tenemos de super sacos, de sacos. Cada producto tiene su tipo de amarre. Luego tenemos las bolsas de aire. Ya casi termino. Estas bolsas de aire es un sistema muy eficaz para rellenar los huecos, lo que les decía, y sustituye muchas veces a las maderas o a los uniceles o a partes que ocupamos de desechos o de scraps para rellenar los huecos y que luego no son los más eficientes. Estas bolsas de aire nos ayudan muchas veces para bloquear los movimientos, incluso ya sean longitudinales o laterales. Y tenemos en dos tipos de productos, en unos que son como de bolsa de papel craft y en uno que es de bolsa de plástico de rafia. Son dos presentaciones que podemos ocupar y hay diversas medidas, desde medidas muy chicas de 60 centímetros, 90, de 1,20, de 1,80, de 2,10, dependiendo la altura que queremos estabilizar en el contenedor. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de lo que puede hacer una bolsa de aire o lo que ayuda a prevenir respecto a un bloqueo con tarima o con madera, y pues que es mucho más eficiente que lo que podría ser como lo que se ejemplifica acá. Siguiente, por favor. Esto es las medidas que les comentaba. Tenemos largos de 60, 90, 1,20. Aquí falta 1,80 y 2,10. Y pues se van configurando al tipo de altura de cada mercancía y pues nos ayudan a evitar este tipo de desplazamientos. Siguiente, por favor. Prácticamente, bueno, aquí lo que también me faltó mencionar es que una bolsa de aire nos puede garantizar una inflación o ¿cómo se dice? Un espacio a rellenar de hasta 45 centímetros. Es lo máximo que puede llegar a inflar a lo ancho, ¿no? Y no se recomienda usar dos. Si tuviéramos, no sé, un ancho de 80 centímetros, no podemos usar dos porque pues hay un riesgo. Siguiente, por favor. Sí, a ver, por favor, si le ponen play. Aquí es como una consolidación de tarimas y el propio hecho de poner bolsa de aires y esta bolsa influye en pegar las tarimas a las paredes, ya es un factor de bloqueo y de sujeción para que estas tarimas no se corran, no se muevan. Entonces, también ayudan a hacer un bloqueo. Si vemos aquí la inclinación del contenedor, pues es un sistema también muy eficaz para garantizar la sujeción de la carga. Siguiente, por favor. Normalmente las bolsas de aire deben de estar por debajo de la altura de la tarima. No podemos poner dos bolsas juntas, ya que estas pueden explotar, y también evitarlas ponerlas en las paredes del contenedor, ya que se calienta y podrían dañarse y poncharse y pues no tendría ningún sentido entonces poner las bolsas. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que no se debe de evitar. Y esto es como se debería de calcular ¿cómo se llaman? Las bolsas. Y bueno, hay que tener ciertos criterios para poder calcular el tipo de bolsa que debemos ocupar, ya que les comentaba que hay diversas medidas y estas medidas pues tienen que ver con pues la modalidad del transporte, si es terrestre o marítimo. Por el grosor y el espesor hay 5 niveles de bolsas y esto es el calibre del plástico. Tenemos dimensiones de los pallets que también tenemos que considerar, altura del pallet, espacio entre pallets
el peso de la tarima, coeficiente de fricción y cuántos pallets habría en el contenedor para poder determinar el número de bolsas que se deben de ocupar. Siguiente, por favor. Pues bueno, ya terminamos. Espero que esta parte teórica les haya servido y si ustedes tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para escucharlos y responder. Muchas gracias, Rafael. Pues muy ilustrativo todo lo que nos compartiste y es meramente lo que sucede en el día a día en tema de comercio exterior. Es impresionante. Yo creo que estos son solo algunos de los ejemplos que alrededor del mundo se suscitan. Como bien dices, hay temas en donde no se puede controlar porque son cuestiones climáticas. Pero si hacemos de este lado lo que está en nuestras manos con estos tips y recomendaciones que nos compartiste y trabajando de la mano con profesionales como ustedes, pues yo creo que se minimiza bastante el tema del riesgo. Muy bien, pues no sé si mis compañeros tengan alguna pregunta que nos quieran hacer a micrófono abierto o vía chat. Les damos un par de minutitos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una pregunta. Mira, nosotros compramos filtros y varias cosas de Estados Unidos y sí tenemos el problema que seguido vienen, pues todo, como en algunas imágenes que pusiste, que todo se cae o por ejemplo tenemos lámparas y luego llegan rotas, pero ahí o sea, tendríamos que hablar con el proveedor que haga todas estas indicaciones. Supongo que tiene un costo elevado, ¿no? Todas estas, por ejemplo, las bolsas que pones intermedias o las bandas. Sí. ¿Cómo podríamos hacer esa solicitud al proveedor para que haga eso? Precisamente aquí, Rocío, lo que te sugiero que hagas es solicitar un plan de carga. Primero tendríamos que analizar el tipo de producto, o sea, una ficha técnica de tu mercancía. Bueno, tú la conoces muy bien, pero con base a eso ya tendríamos que ver el tipo de embalaje que ocupas, si va a granel o va empaletizado tu producto, y posteriormente ya solicitar a tu proveedor que ocupe un sistema ya muy especializado de cómo tendría que asegurar esa carga. Ese plan de carga que tú le debes de dar, a lo mejor, por decirte un ejemplo, va a decir, sabes que yo necesito que pongas 2 cruces en el contenedor, a la mitad y al final. Y si es un proveedor en Estados Unidos, pues tienen todos los elementos para poder asegurarte tu carga. Y realmente es aminorar esos daños que pueden llegar a suceder en tu mercancía. Con mucho gusto, si quieres compartirme la información, te puedo asesorar en qué tipo de producto podemos ocupar para que tu proveedor realice una sujeción correcta. Porque a lo mejor no es necesario la bolsa, pero sí serían bueno ocupar unas bandas, ¿no? Por ejemplo. Sí, creo que sí, las bandas sería bien. Ok, entonces después te contacto. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Bueno, yo soy estudiante de la carrera de Comercio Exterior y una de mis preguntas es, al momento de tener algún fallo, ya sea por diferentes situaciones, ¿hasta qué nivel se elevan los costos por un accidente de esta magnitud? ¿Cuál serían los rangos de precios o costos, pues más bien? Mira, tienes aquí, bueno, es que aquí va de acuerdo al tipo de industria y de producto que manejes o lleguen a manejar. Porque mira, no es lo mismo, por ejemplo, nos ha tocado casos de refacciones automotrices, ¿no? Les decía el ejemplo de la humedad que daña una mercancía. Pues son fascias y tienen un costo, pero también puede ser una carga. Por ejemplo, nosotros hemos movido robots o máquinas de precisión para la industria metalmecánica que cuestan millones de dólares. Entonces, el costo del daño
va muy de la mano al tipo de producto y al valor de la mercancía, pero no solo eso, cuando tú envías una carga contenerizada y digamos tienes un desplazamiento dentro del barco, también, y si en el peritaje se demuestra que tu carga tuvo este desplazamiento y le dio a otro contenedor y a otro, no solamente es el daño de tu mercancía, sino las cargas que están a un lado de tu mercancía en los barcos, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, o sea, no es una cantidad, pero pues, bueno, a mi experiencia pueden ser millones de pesos el hecho de que tú dañes solamente una mercancía y no la asegures correctamente. Oh, ya. No sé si eso Muy bien. responde a tu pregunta. Sí, sí, de hecho sí. Muchísimas gracias. No, a ti, Gabriel. Otra pregunta, tengo otra pregunta. Si se puede todavía. Sí, claro que sí, Rocío. También nosotros traemos maquinaria desarmada, pero en plataformas abiertas tapadas con lonas. Ahí también se puede aplicar algún nuevo sistema, porque como siempre mandamos a hacer equipos para plantas cada vez son diferentes. Entonces no es tan fácil como hacer una planeación porque ni el mismo proveedor sabe como cuántos crates va a hacer. Entonces, a la mera hora que va a hacer la carga, ya acomoda los guacales de madera, pero ya cuando los recibimos aquí en México, pues muchos llegan rotos o se mueven. Se puede hacer también algo así para estas, no solo, vi que es más el tema que pusieron para contenedores marítimos, ¿no? Para carga terrestre con plataformas abiertas, hay sistemas de sujeción. Sí, sí, de hecho, esto aplica para cualquier tipo de traslado en el transporte intermodal, pero en sus diversas modalidades. Por ejemplo, en vía terrestre, pues en plataformas, en presentaciones de camionetas de 3,5 toneladas, 1 tonelada, de Torton, de caja seca, todo influye porque al final va por vía terrestre, ¿no? Y como me dices tú ahorita, que a la mera hora te envían tu mercancía y a lo mejor sale el SKU o el tipo de embalaje que tú desconoces, se puede manejar algo para que hagan una estiva correcta o al menos no aminorar ese posible daño que tengan los desplazamientos. Y se trabaja, bueno, por ejemplo, aquí en SmartLo constantemente trabajamos prácticamente que era para ayer, ¿no? Oye, ya está saliendo la carga, bueno, diseñamos un esquema especializado al tipo de producto que lleva la mercancía y qué es lo mejor para ese producto. Por ejemplo, aquí en la foto podemos ver tubería, ¿no? Y se diseña un esquema para tubería, pero para máquinas, por ejemplo, te doy el ejemplo de Siemens Gamesa en Irapuato. Nosotros ideamos un sistema de capacitación para su personal operativo para que puedan trasladar transformadores a Estados Unidos y estos en las curvas luego tenían problemas de que se desplazaba y se volteaban los camiones y rediseñamos los empaques y el esquema de amarre, ¿no? Pero ya son casos muy particulares, entonces podemos hacer un diagnóstico de acuerdo al tipo de producto que estás manejando, incluso tomar como referencia algunas incidencias que ya se hayan presentado en tu empresa y con base en eso nos sirve para hacer un diagnóstico, un levantamiento y ya una propuesta puede ser desde embalaje, desde tipo de amarre o valorar si la unidad de transporte que estás ocupando es la correcta o no. Entonces toda esa información se recaba y te podemos ayudar a que ya sea algo ya muy, muy específico. Gracias. Sí, de nada, a ti, gracias, Rocío. Estimado Rafa, pues creo que esas serían las preguntas. De cualquier manera, no sé si nos puedas dejar tus datos en el chat.
para Sí, que claro que sí. te puedan contactar. Igualmente lo pueden hacer a través de nosotros, pero bueno, qué mejor que también tengan tus datos. Claro que Y sí. bueno, pues no sé si tengas algún comentario final, Rafa. No, pues muchas gracias por este espacio, y por esta invitación. Con mucho gusto, podemos tocar temas en lo que es en la cadena de suministro, en el tema de la prevención del daño. Y en verdad que pues estoy a sus órdenes, lo que necesiten, con mucho gusto podemos asesorarlos. Y pues les deseo un feliz fin de semana. Perfecto, Rafa. Pues muchísimas gracias. Aquí ya tenemos los Gracias. contactos de Rafael y te agradezco mucho, Rafa, tu tiempo, también a Pau y al equipo de SmartLaw por su colaboración con Comce. Y sí, definitivamente esperamos poder agendar más tipo de temas referente a la cadena de suministro que hoy en día pues está también viviendo una situación complicada con el tema de los contenedores. Entonces creo que exactamente, vienen temas interesantes más adelante. De hecho, el 1 y el 2 de diciembre, por ahí los vamos a tener en un panel en el Foro de las Américas 2021, Sí. que es un foro que realizamos con Estados Unidos, bueno, muy en particular con Texas, México y Centroamérica, y por ahí los vamos a tener con este tema de la logística internacional y sus problemáticas actuales. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les deseo un excelente fin de semana. Gracias. Y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.